Bienvenidos y bienvenidos a todas y a todos. Hoy, 10 de diciembre, es el Día Internacional de los Derechos Humanos, el día en el que se celebra o con el que se recuerda la Declaración Universal que se proclamó, el derecho humano se proclamó en el año 1948. Como siempre, como todos los años, es un buen momento para echar un vistazo a la situación del cumplimiento de estos derechos. Realmente el análisis que podríamos hacer nos llevaría muy lejos y tendríamos que denunciar violaciones de los mismos en muchos lugares de nuestro planeta. Violaciones tremendas contra las poblaciones en países inmersos en conflictos armados. La propia ONU reconoce actualmente 33 conflictos armados activos, de los cuales 9 son conflictos de alta intensidad. La pervivencia, en 2013 todavía, de 52 regímenes autoritarios pertenecientes a la propia Organización de las Naciones Unidas. El tratamiento que los Estados miembros de la Unión Europea están dando a los desplazados por los conflictos armados de Oriente Próximo. Recordemos Lampedusa. Las tragedias como la de Bangladesh en mayo de este año, o las condiciones de trabajo en la construcción de las instalaciones deportivas para la celebración del Mundial de Fútbol en Qatar. Desgraciadamente esta lista sería interminable. Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, y restringiéndonos a lo más próximo a nosotros, a nuestro país, constatamos que 2013 ha supuesto una continuidad de la situación que ya empezó en 2007, es decir, el grave proceso de empobrecimiento de amplias capas de la sociedad, que, a pesar de las recientes declaraciones del señor Rajoy de que el estado de bienestar es un logro irrenunciable en España, sin embargo nos muestra que los enormes recortes aplicados a las políticas públicas derriban y destruyen este estado de bienestar, causando graves impactos en los derechos de las personas. La pasada semana fue el propio Consejo de Europa quien dio la voz de alarma al denunciar que los recortes del gobierno de España están degradando estos derechos. A esta situación hemos de añadir el reforzamiento por parte de los poderes públicos de diferentes herramientas que están suponiendo un intento de acallar a la sociedad, de evitar que ésta denuncie la violación de derechos sociales y libertades públicas, incluso de criminalizar la protesta y la disidencia, esgrimiendo una pretendida seguridad de la ciudadanía. Los recortes de libertades, los aumentos de penas, el encarecimiento de la justicia y, por tanto, el alejamiento de la misma a gran parte de la sociedad, están haciendo su aparición en el día a día de nuestra sociedad. Es en este contexto en el que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha organizado esta conferencia. Hemos invitado para adentrarse en el tema propuesto a un gran profesional del derecho penal, con la seguridad de que se acercará a las cuestiones con la doble garantía de la profesionalidad que le ha caracterizado desde siempre y que vienen confirmadas por su abundante bibliografía y actividad docente que le acompañan ya desde hace bastantes años, y además con su posición vital ante el papel que los derechos humanos han de jugar en nuestra sociedad. Es miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía desde hace muchos años. Ha trabajado desde la base, y trabaja desde la base, en la defensa de estos derechos y en las violaciones y en la denuncia de sus violaciones. Se trata, evidentemente, del profesor Guillermo Portilla Contreras. En la actualidad es catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Jaén y empezó su docencia en esta propia universidad.
Fue en esta época en la que contactó con nuestra asociación y se enroló con el grupo de jóvenes, y no tan jóvenes, que en aquel momento soñábamos con poner en pie una asociación pro derechos humanos en Granada. Su presencia en mesas redondas les recordamos especialmente sobre el tema de la situación de los presos, que nunca dejaban a nadie indiferente. Recuerdo expresamente una en este mismo lugar, en esta misma sala, que realmente supuso pues, una situación de una violencia institucional fortísima, afortunadamente. Bueno, ahí quedó aquello. En cualquier caso, vamos a darle la palabra. Le hemos invitado de que nos hable cómo la reforma del Código Penal que está procesándose en la actualidad y la ley que desde el Gobierno se está aprobando sobre la denominada seguridad, cómo estas dos leyes, en un caso una reforma del Código Penal y en otro caso una ley, van a afectar o pueden afectar y muy gravemente a los derechos fundamentales. Ese es el reto que tiene hoy Guillermo y del que estoy absolutamente seguro que va a salir muy, muy airoso. Así es que le doy la palabra porque es suya. Muchísimas gracias, Miguel. Yo antes de comenzar quiero también recordar, ¿no? En primer lugar a Pilar, a Miguel, que ya no están con nosotros y que tanto hicieron por este colectivo, ¿no? Por derechos humanos. Aún recuerdo mis reuniones con Pilar y con el director de la cárcel de Jaén. Bueno, no he visto una activista con 80 años más comprometida que ella. Pero quiero agradecer al colectivo que me haya invitado, el que esté aquí hoy, a Miguel, que ha sido el alma de derechos humanos muchísimos años y seguirá siendo con toda seguridad, del que aprendí tantísimo en aquellos años. Bien, yo tengo un encargo. Tras una reunión con Miguel, pactamos una serie de temas, la verdad que son muchísimos. Hay compañeros aquí de universidad también y se pueden imaginar, en principio tenemos previsto hablar de una serie de temas vinculados a la prisión permanente revisable, a las medidas de seguridad, a la expulsión, a delitos contra la propiedad intelectual, Manta, a los delitos de colaboración con la inmigración ilegal, a los delitos de provocación al odio, y el otro gran bloque sería hablar del proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Y la verdad es que en este momento no sé por dónde comenzar, porque todavía tengo mis dudas, ¿no?, sobre si comenzar con el segundo bloque, quizás aparentemente el más conocido, pero no es así. Digo más conocido porque la prensa se ha encargado de difundir algunas noticias sobre todo infracciones graves, muy graves y leves de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, pero han ocultado, quizás porque no han llegado a leer el contenido de este proyecto, han llegado a ocultar casos gravísimos de atentados al movimiento de desobediencia civil y a las libertades básicas de los ciudadanos. Yo creo que tanto el proyecto de Código Penal como este anteproyecto, proyecto de Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana responden a un proceso de degradación de las bases del derecho penal desde hace tiempo. Dirán, bueno, es que la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana es una ley administrativa. Es cierto, pero es que completa el círculo de represión. O sea, la represión siempre ha sido penal y administrativa. Y a veces la sanción administrativa, la multa, es mucho más grave que la penal. Por lo tanto, apenas hay diferencias ni cualitativas ni cuantitativas entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. Y a favor del derecho sancionador están unas multas que son absolutamente desorbitadas, con un sistema de responsabilidad solidaria en el tema de menores, pero también en temas de manifestaciones y reuniones, que, como les explicaré luego, van a obligar solidariamente a todos los que organicen una manifestación, da igual que sea la Asociación Pro Derechos Humanos o un sindicato, que la represión ahí va a ser también brutal. Y les digo que ambas normas
ambos proyectos, de los que vamos a hablar, tanto del Código Penal como de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, se caracterizan porque obedecen a esa crisis que desde hace años ya tiene el derecho penal en tres elementos fundamentales: el concepto de bien jurídico, es decir, qué valores protegemos; el concepto de culpabilidad, de la responsabilidad del autor por el hecho que ha cometido; y el concepto de pena. Si se dan cuenta, hoy día hay un debate entre funcionalistas radicales, positivistas extremos, que mantienen que no hay que elegir ningún valor, no hay que escoger entre los valores aquel que sea merecedor de protección penal, sino que el derecho es inmanente a sí mismo, se justifica en sí mismo, no necesitamos ninguna legitimación externa al derecho. Es verdad que dentro de la legitimación externa puede haber corrientes naturalistas. Los obispos, cuando decían que los homosexuales, cuando alentaban a los funcionarios a que no casaran a matrimonios homosexuales, ¿no? Pero también hay una fundamentación positivista. Cuando Ferrajoli dice la única revolución posible es que se cumplan las garantías constitucionales que cada país se otorga a sí mismo, está recurriendo a eso, es decir, a una legitimidad del derecho que se base en el análisis de cada ley, ¿no? Con criterios de derechos fundamentales y libertades públicas. El concepto de culpabilidad hace tiempo que se viene degradando, también como consecuencia de esa corriente radical que entendía que ya no teníamos que buscar un concepto de culpabilidad cívica, sino un concepto de culpabilidad basado en la seguridad del Estado. Luego veremos cómo en esta imagen que está ahí atrás, ustedes ven a unos policías embozados. Esta es una foto de una manifestación en Granada en la que los embozados, y digo embozados porque posteriormente verán que la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, el proyecto, va a permitir la privación de libertad de toda persona que se encuentre embozada en la calle. Es una cuarta categoría que van a crear de privación de libertad. Luego lo intentaré explicar más tarde, ¿no? Y luego en el debate posiblemente lo discutiremos. Pues bien, ellos están embozados, ello significa que hay un concepto no tanto de seguridad de los ciudadanos como de seguridad de Estado, que es lo que interesa no proteger. Pues bien, les decía que ese concepto de culpabilidad se está degradando, ya no interesa tanto la responsabilidad por el hecho que se ha cometido como la peligrosidad, no del sujeto, sino del colectivo al que pertenece al autor. Pues, la decadencia llega hasta la pena. Por la pena, claro que existe, evidentemente, ¿no? Y ahora hablaremos del tipo de penas que se proponen, pero convive, es decir, la pena convive con la medida de seguridad y de hecho yo creo que se le ha dado la alternativa ya de nuevo a aquellas medidas de seguridad. Hay un grupo de profesores que estamos analizando ahora la existencia de una colonia agrícola en el año 58 en España, una colonia agrícola, un campo de concentración para homosexuales. En el año 58 se mantuvo a 5.000 homosexuales en Fuerteventura, en Tefía, con un diseño elaborado por un psiquiatra, Vallejo Nájera, que seguramente conocerán la mayoría, ¿no? Y bueno, ahora, desgraciadamente, volvemos a un criterio dualista, a un retorno a la peligrosidad, a una prognosis de peligrosidad futura del autor, que el juez realiza solo con la mirada cuando comete la infracción. Más tarde hablaremos de esta sanción. El problema de la degradación de estos principios básicos del derecho obedece a unos motivos. ¿Cuáles son? Bueno, aquí interviene mucho la ideología, creo yo. Desde mi punto de vista, tiene que ver esa degradación con la desaparición de las grandes ideologías. Con la muerte del comunismo, con la muerte del liberalismo, no del marxismo, digo, de la muerte del comunismo, yo creo que hemos perdido un referente. Y en consecuencia, la diferencia izquierda-derecha, sobre todo por la labor que ha hecho la tercera vía, Giddens, Ulrich Beck, una tercera vía socialdemócrata, ha confundido los valores entre derecha e izquierda. Es decir, ya la izquierda en penal no habla de medios de producción, habla de justicia, de solidaridad, de orden público. Ellos recuperaron el concepto de orden público, de más policía, más fiscal, de más jueces, pero no hablan de reparto.
no habla de distribución. Y claro, cuando la izquierda pierde esos valores, ya nos encontramos con pequeños cambios en el modelo capitalista de producción. De un modelo fordista de producción, es decir, del trabajo en la fábrica, de la vigilancia al trabajador en la fábrica, de la vigilancia al trabajador preso, hemos pasado al control de lo inmaterial, ¿no? Al postfordismo, que sería el derecho penal la diferencia que hay entre una sociedad estrictamente disciplinaria, basada en la exclusión física de los sujetos, en la exclusión moral de los espacios, en el daño social, ¿no? En la medida de seguridad, en la reparación, a un sistema de control de riesgos, donde interesa, repito, no individuos, sino los colectivos, que esos colectivos no hagan nada. Entonces, a partir de aquí, yo creo que se puede interpretar perfectamente la convivencia hoy día de un panóptico, de una vigilancia sobre el individuo, de un sistema disciplinario, pero que convive con un sistema de control, pena, medida de seguridad. El gran hermano, ¿no? El ojo que todo lo ve, el gran hermano, ese, el del espionaje del NSA o de la CIA de Estados Unidos, es un ejemplo clarísimo de ese control. Control ilegal, pero el Estado siempre ha trabajado con la ilegalidad y con la legalidad. Lo preocupante de esos movimientos es que la doctrina ha legitimado esta situación. Parte de la doctrina legitima esta situación permanentemente. La legalidad y la ilegalidad, en forma de lucha. Por ejemplo, hace unos años, en los años 2002-2003, Sarkozy, derecha extrema francesa, aprobó 2 leyes de seguridad interior. En esas leyes se criminaliza la prostitución y al cliente. Y eran de 3 a 6 meses de privación de libertad y 3.500 euros de multa. Eran leyes de seguridad interior penales, no eran administrativas. En esas leyes se castigaba la mendicidad coactiva. O sea, el mendigo que pida dinero, pero si tiene un animal de compañía, un perro, que puede utilizar teóricamente como un peligro potencial para el señor que no le deje nada, entonces era un delito también castigado con hasta 6 meses de privación de libertad más 3.500 euros de multa al mendigo. Y también creó otro tipo de peligro, que era la reunión de más de 3 personas menores de 18 años en el portal de un edificio. Porque normalmente, desde el punto de vista estadístico, ellos tenían noticia de que en Francia los grupos de 3 o 4 menores de esa edad normalmente atracaban a los propietarios, a los inquilinos de esas casas. Si se dan cuenta, estas leyes fueron adoptadas, transformadas en derecho administrativo, no en derecho penal, por las ordenanzas municipales de Barcelona, ayuntamientos socialistas. Y posteriormente, de aquellas ordenanzas de Barcelona, se extiende la represión brutal en el ámbito administrativo con la ley del botellón, con la ley del medio ambiente de la Junta de Andalucía. Estamos hablando de gobiernos socialdemócratas que copiaron leyes fascistas, como era la ley de Sarkozy. Claro, porque Sarkozy, Berlusconi, Aznar representaban lo que era la teoría de Carestio. El dictador decide sobre el estado de excepción. Está por encima del estado de excepción. El ejemplo de Berlusconi ha sido una constante, ¿no? O sea, un Berlusconi que cuando tenía que reformar la ley hasta el final, ¿no? Que ya por fin cayó, pero hasta el final ha estado reformando las leyes para no entrar jamás en prisión. Bien, pues esta ha sido una constante. Yo creo que ese ejemplo nos muestra cómo estamos jugando indistintamente con leyes penales y con leyes administrativas, pero con el mismo objetivo: la persecución de un nuevo sujeto histórico. Y os preguntaréis, bueno, nuevo sujeto histórico, la mendicidad no es un nuevo sujeto histórico, ¿no? La prostituta no es un nuevo sujeto histórico, el desempleado no es un nuevo sujeto histórico, los jóvenes aspirantes a desempleados tampoco son un nuevo sujeto histórico. Me refiero a la multitud, ¿no? En el concepto de Spinoza, cuando él habla de la multitud revolucionaria. Estamos ante un proceso constituyente que va a venir. Evidentemente no me alegro de la crisis, pero si me alegro de la crisis es porque por fin yo creo que estamos en el inicio de un movimiento constituyente de desobediencia, de la única alternativa que nos queda a los ciudadanos.
desde aquí no incito a la violencia, pero sí voy a incitar a la comisión de delitos de desobediencia. Yo creo que es la única posibilidad de incitar directa e indirectamente, como hacen ellos, como ahora veréis con algunos artículos, con algunos delitos del código. Bien, pues establecidas las bases, ahora tenemos un reto y es hablar de tantas cosas sin cansar. Va a ser difícil. Vamos a intentarlo. Y la verdad es que no sé por dónde comenzar. Quizás voy a comenzar por el final. Voy a comenzar por la ley. La ley que nos van a aplicar a todos nosotros, que somos activistas, que... ¿Se oye bien? Bien. Pues vamos a comenzar con proyecto ante proyecto. No sé exactamente ahora en qué estado se encuentra, pero yo he trabajado directamente con el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana. Entonces, es un monstruo, es el nuevo Leviatán, ¿no? O sea, podemos llamarle mutaciones de Leviatán si queréis, a todos estos cambios en los que se está transformando el Estado. Está demostrando lo que quiere hacer con todos nosotros. Entonces, en esta ley, lo primero que sorprende es que ellos reconocen que la clave para entender la ley, el proyecto de seguridad ciudadana, es el concepto de seguridad ciudadana. Y dicen, por fin, nosotros vamos a definir la seguridad ciudadana. Entonces, cuando uno analiza la Constitución española, lo que se ha conseguido, lo poco que se ha conseguido desde la transición hasta aquí, lo único que hemos visto es que hasta ahora las fuerzas y cuerpos de seguridad podían intervenir, pero podían intervenir para defender a los ciudadanos, para defender a las personas, para defender a los bienes, frente a la violencia personal, frente a los daños en esos bienes. Y cualquiera de los derechos de los que luego vamos a hablar, reuniones, manifestaciones, limitaciones de la libertad, estaban vinculados a que los ciudadanos sean respetados en sus derechos, en su persona y en sus bienes. Pues bien, este proyecto de seguridad ciudadana crea un concepto autónomo de seguridad ciudadana y dice que la seguridad ciudadana es la protección de las personas, de los bienes y la tranquilidad pública. Es decir, convierte en sinónimo la seguridad ciudadana, la seguridad pública, más la tranquilidad pública. No habla de paz pública como un elemento que en algunos delitos, sobre todo resistencia activa, resistencia pasiva, desobediencia, como veremos, puede realmente ser un límite, ¿no? Bien, por tanto, si uno crea un bien jurídico autónomo, luego vamos a ver cómo todas las referencias a las limitaciones de libertad están vinculadas al peligro abstracto para ese bien jurídico autónomo, aunque estemos en una disposición administrativa. Es decir, vamos a ver que se condena no la lesión efectiva de los bienes de las personas, no las violencias efectivas contra las personas, sino el peligro potencial, no para las personas, no para los bienes, sino para la tranquilidad pública, para la seguridad ciudadana. Ahora mismo no sé si se entiende muy bien, pero luego lo veremos. Bien, la primera en la frente. La primera en la frente es que el proyecto por fin reconoce, algunos autores hemos venido defendiendo desde el año 92, porque, os adelanto, el mal del Leviatán no está en el Partido Popular. El mal de este Leviatán está en quien creó la ley de seguridad ciudadana, con mayoría absoluta, y con el beneplácito también de la otra izquierda. O sea, esta ley que sustituyó a la ley de orden público franquista del 59 no fue elaborada solo por el Partido Popular. Entonces, durante estos años, la policía, sobre todo a la gente joven, ha venido exigiéndole que le mostrara el documento nacional de identidad, cuando en la legislación española no había ninguna base objetiva para solicitarlo. En otros países no se tiene documento nacional de identidad, no pasa absolutamente nada, no hay más criminales, no hay más peligro para el Estado. Aquí sí, aquí se establece ya en ese artículo 9 la obligación de mostrar el documento, pero cuidado, hay que mostrarlo cuando el funcionario actúe en el ejercicio de las funciones, no cuando no actúe en el ejercicio de las funciones. Y hasta ahora, y voy a intentar resumir, los funcionarios podían solicitar la identificación cuando el sujeto hubiera cometido un delito, hubiera cometido una falta o hubiera cometido una infracción administrativa. Bien, pero pensad que en el proyecto de Código Penal las faltas desaparecen. Algunas se transforman en delitos leves, otras
desaparecen efectivamente, pero otras se convierten en ilícitos administrativos, con penas de hasta 600.000 euros, con penas de 30.000 euros, con penas, si son muy leves, de 1.000 euros. Pensad lo que significa para un estudiante y para los que no son estudiantes, 30.000 euros. Yo no sé si alguna vez he visto tanto dinero junto, ¿no? Esto va a ser la forma de contraatacar que tiene el Estado a este tipo de personas. Entonces, esto es lo que ocurre en la actualidad. Pero ¿qué va a ocurrir con el proyecto? El proyecto genera varias vías más de privación de libertad. Junto a la privación por delitos están la privación, no por delitos efectivamente cometidos, sino que el funcionario tenga el indicio objetivo bastante de que alguien participó en la comisión de ese delito. Por tanto, a partir de ahora, cuando esto se apruebe, la policía no solamente va a poder identificar a cualquier persona, va a exigirle el documento, y si no lo enseña, delito de desobediencia, delito de resistencia pasiva, luego hablaremos de la reforma de estos delitos. Sino que ahora, a partir de este momento, cuando se apruebe, van a poder también identificar y privar de libertad no solo al infractor administrativo, sino también al que infrinja la tranquilidad pública o seguridad ciudadana con una tercera vía diferente a la infracción administrativa y al delito. Y una cuarta vía, como veíais en la foto, a los esbozados, a los que estén embozados, es decir, aquellas personas que cubran parte de su rostro, hasta la nariz o hasta los ojos, con una prenda de vestir. O sea, la policía va a tener facultad para privar de libertad sin garantía, les recuerdo, sin garantías constitucionales, no solo al infractor administrativo, al que tire una cáscara de plátano al suelo, al que comete una infracción de tráfico, aparque en doble fila. Si esa persona no se puede identificar, hoy día puede ser privado de libertad, no detenido. En España funciona el modelo, nosotros fuimos pioneros del modelo Guantánamo. Creamos un híbrido jurídico sin garantías constitucionales. Es decir, la persona que haya cometido un delito tiene las garantías que el artículo 17 reconoce al detenido. Asistencia letrada, puedes llamar a la familia, habeas corpus, plazo legal de detención. Pero si ha cometido un delito, si has cometido una infracción administrativa, no tienes ninguna garantía constitucional, salvo que el funcionario tiene que explicarte por qué te lleva a comisaría. Es decir, puede ocurrir. Claro, ¿quiénes son los infractores administrativos que no se pueden identificar en nuestro país? La mayoría, los inmigrantes. Claro, una ley en su momento se pensó para reprimir a la inmigración ilegal. Pero claro, de hecho, nos pueden reprimir a cualquiera de nosotros legalizados. ¿Por qué? Porque podemos ser en cualquier momento un infractor administrativo y puede que no llevamos, yo por ejemplo nunca llevo el documento nacional de identidad. Sí lo llevo cuando cojo el coche. No, pero nada más. Entonces, si nosotros, infractores administrativos, hoy día no tenemos la posibilidad de identificarnos, la policía puede llevar a comisaría y mantenernos sin garantías constitucionales el tiempo estrictamente necesario para averiguar quiénes somos, identificarnos. Pero al inmigrante ilegal, como sabéis, que trabajan indirectamente, pues hay gente que primero no se quiere identificar, segundo no tiene documentación ninguna, y es muy difícil el dejarlo en libertad. Por eso, al final, hay una indefinición absoluta entre el periodo de privación de libertad hasta el internamiento en el centro de internamiento, en los centros de estancia temporal del inmigrante. Pues ahora, con este proyecto, esto se va a ampliar. Repito, no solo a los casos de infracciones administrativas de no identificables, sino también a supuestos de personas que puedan llegar a poner en peligro la seguridad ciudadana, que no sabemos lo que es. Que se jactan de haber definido la seguridad ciudadana, pero siguen sin decirnos qué es. Porque, repito, si es violencia contra las personas, son delitos. Si son daños, también son delitos. O infracciones administrativas. ¿De qué estamos hablando, por tanto? Y, por supuesto, el que se pueda llegar a privar de libertad a una persona embozada que tiene una bufanda, que no ha cometido un delito, que no ha cometido un ilícito administrativo, es realmente preocupante. Por eso en este proyecto se habla de que en ningún caso se va a llevar a cabo una privación de libertad discriminatoria. ¿Saben por qué? Porque en España, en el año 92, a una señora de raza negra, nacionalidad norteamericana, Rosalind Williams, en la estación de ferrocarril de Valladolid, un policía nacional le pidió el
el documento nacional de identidad. Ella iba con su marido y con su hijo. Entonces, el policía le pidió el documento a ella y preguntó por qué. Y le dijo el policía, educado, eso sí, le dijo, no, porque usted es negra. Porque soy negra. ¿Cuál es el delito? No, es que no es ningún delito. Es que usted es negra. Y por tanto, como en España no hay muchos negros, si es negra, hay indicios objetivos de que usted puede ser inmigrante. Bueno, pues es que si usted es negra y puede ser inmigrante, puede ser ilegal. Ahí está. Entonces, había indicios objetivos de que era negra, claro, eso era palpable. De que fuera inmigrante, bueno, podría serlo, pero de que fuera ilegal ya era una presunción fuera de cualquier indicio objetivo. Bueno, la Audiencia Nacional consideró que la detención fue legal. En el año 92, el Tribunal Constitucional reconoció que la detención fue legal. La mujer siguió insistiendo, gastándose el dinero, hasta que llegó al Comité Europeo de Derechos Humanos, Naciones Unidas, año 2009. Fíjense lo que se gastaría esta mujer para defender su dignidad hasta llegar ahí. Y el comité consideró que España, que sancionó a España por un delito de detención discriminatoria. Entonces, a partir de ahí, por eso en este proyecto, ya veréis, cuando lo leáis, dice, cuidado, pero este tipo de privaciones de libertad que no son detenciones, no van a caer en las detenciones discriminatorias. Eso lo dice claramente y es por esa razón, ¿no? Es curioso, porque ahora de lo que estamos hablando es de una serie de medidas que van a privar de libertad a cualquiera de nosotros, sin ninguna garantía constitucional, con el beneplácito del Tribunal Constitucional. Que es algo que a la doctrina, claro, nos tiene que preocupar cuando el Tribunal Constitucional dice que ahora es de día y vemos que no, es de día. Bueno, pues esto hizo el Tribunal Constitucional con el tema de la privación de libertad de infractores administrativos. Esto hizo. Y dijo, no, este tipo de privaciones de libertad no son privaciones de libertad. Año 92-93. Posteriormente, reconoció que eran privaciones de libertad, pero no eran detenciones. Como no eran detenciones, no tenían las garantías constitucionales. Y se huía de hablar de retención. Aquí en el proyecto, por fin, ya de nuevo se habla de retención, como una categoría diferente a la detención y diferente a la privación de libertad, como ahora veremos en el tema de limitación de controles de vehículos. Por tanto, esta figura ha sido admitida por el Tribunal Constitucional, es decir, la privación de libertad de infractores administrativos, de infractores que pongan o que puedan llegar a poner en peligro la seguridad ciudadana, sin ningún tipo de garantías. Por tanto, ya no es solo el Estado, la política, sino el Tribunal Constitucional el que lo mantiene. Junto a esas privaciones de libertad, ¿qué os vais a encontrar? Pues con los controles en vías o lugares públicos y las comprobaciones de personas y vehículos. Bien, en cuanto al primero, la novedad respecto a la ley del 92 es que basta no solo el delito, la infracción administrativa, sino la puesta en peligro, de nuevo, de la seguridad ciudadana, la tranquilidad pública. Repito, sinónimos. Y en el segundo de los casos, las comprobaciones de personas y vehículos ya estaban en el texto de la ley del 92. Lo preocupante es que, como veis, la policía puede obtener pruebas del vehículo, del cacheo que se realiza a la persona, drogas, armas, instrumentos peligrosos, como luego veréis, que aparecen continuamente, no solamente armas de fuego, sino que va a pedirle al ciudadano que firme voluntariamente un acta. El ciudadano, supongamos, se niega a firmar el acta y entonces la palabra del funcionario será presunción de veracidad. O sea, ya deja de tener la versión policial el valor de mero atestado, de una mera indagatoria, de una mera declaración, para convertirse en la ley administrativa como acta con presunción de veracidad, solo la palabra del funcionario. Y los que hemos vivido juicios penales donde policías que no estaban en la escena llevaban como testigos falsos a otros compañeros policías que no estuvieron en la escena, ya nos conocemos esa historia. Por tanto, si ahora una ley
le otorga capacidad a la policía con la formación que siguen teniendo, porque la transición no ha pasado todavía por las fuerzas de seguridad. Si le damos la posibilidad de que su palabra sea la ley, ya sabemos lo que nos espera. Por tanto, cuidado con esta figura. Y finalmente, como veis, de forma excepcional, se permite la retención cuando haya una urgencia para la seguridad ciudadana. Eso dice el proyecto de ley. Nos quedamos con la intranquilidad de saber si se trata de un terremoto o realmente el policía en un momento determinado decide que hay que intervenir y romper con las reglas anteriores, y por tanto él decide cuando retiene una retención que tampoco es una detención y por tanto tampoco tendría las garantías constitucionales. Como os decía, otro aspecto muy preocupante de este proyecto es la responsabilidad solidaria. Responde el autor y hace una definición de autor directo, de autor mediato, de inductor, ¿no? Curioso que lo haga como lo hace del concurso de normas de la propia ley de seguridad ciudadana. Bueno, pero tras esa definición ya dice que responde el autor, el que ha cometido el hecho, pero de forma solidaria, entre 14 y 18 años los padres, entre 14 y 18 años serán los padres. Por tanto, si los menores participan en reuniones, manifestaciones, donde se ejerza algún tipo de desorden público, de violencia, la multa de 30.000 euros o mayor va a ser una responsabilidad no solo del menor, sino de sus padres, sino que, como veis, van a ser también responsables titulares de establecimientos de telecomunicaciones, promotores de espectáculos, de actividades recreativas, personas físicas o jurídicas, convocantes de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, así como a quienes presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes, manifestaciones, declaraciones, lemas, banderas u otros signos. Cualquiera que lleve una bandera, un signo, y sea representante de ese colectivo, será responsable solidario de la multa que se imponga al infractor. O sea, es impresionante. Como veis, las infracciones muy graves tienen unas sanciones de 30.000 a 600.000 euros y que se consideran fundamentalmente aquellas reuniones y manifestaciones de carácter coactivo, pero estas reuniones coactivas, si entendemos coactivas como violentas, ya están perseguidas por el derecho penal. O sea, es un límite que el derecho penal impone a este tipo de manifestaciones y de reuniones. En los casos de reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas frente a infraestructuras críticas que decide el gobierno cuáles son, en este caso también se podría plantear una multa de 30.000, 600.000 euros, mientras que 3 infracciones graves en 2 años daría lugar a una infracción muy grave. Y de otra parte, lo más normal será que estemos en presencia de infracciones graves entre 1.000 euros, 1 euro y 30.000 euros de sanción para los que perturben gravemente la seguridad. Bien, recordar, porque ahora es donde voy a comenzar a vincular este proyecto con el proyecto de Código Penal, y vamos a comenzar recordando que el derecho de reunión, y parece que se olvidan, es un derecho fundamental. O sea, el escrache, la figura argentina, eso aquí es un derecho fundamental. Y concentración, reunión, manifestación, es lo mismo, es un derecho fundamental. Que uno comunica el lugar del itinerario simplemente para garantizar la seguridad de ese derecho fundamental. Nada más. Y se olvida, da la impresión que aquí, como en el franquismo, hay que dar las gracias por ejercer derecho. Antes sí era un delito. La reunión, como Sarkozy, cuando ya sancionaba a los chavales que estén en un portal. Bueno, aquí vamos a llegar a lo mismo, ya estamos en lo mismo. Es decir, se plantea que la reunión es un derecho fundamental, pero que tiene unos límites. ¿Pero cuáles son esos límites? Como veis, la Ley Orgánica del 83, en esta parte final, veis, estamos hablando de solo son ilícitas, penalmente hablando, aquellas reuniones o manifestaciones que tienen un fin violento, que son delictivas en sí mismas, o que tienen la finalidad de ejercer violencia sobre las personas, daños sobre los bienes. Ese es el único límite. Cuando alguien se manifiesta, cuando alguien ejerce su derecho, cuando alguien critica a los políticos, está ejerciendo un derecho fundamental. Libertad de expresión, libertad ideológica, libertad de creencia. No hay ninguna limitación.
Sin embargo, el proyecto de ley de seguridad ciudadana juega con eso, juega con la ambigüedad y continuamente cita este artículo 5 sin especificar en qué caso, para decir que cuidado con los manifestantes que puedan injuriar, que puedan utilizar la violencia, que puedan... No, mire usted, no lo recuerde, no hace falta, porque ya sabemos que en derecho penal un límite al ejercicio del derecho fundamental es precisamente el ejercicio de esa violencia. ¿Qué hay reformado? ¿Qué puede afectar a todos estos delitos y a todas estas infracciones administrativas que están en el proyecto de seguridad ciudadana? Pues varios delitos, fundamentalmente atentados, resistencia activa, resistencia pasiva, delito de desobediencia y desórdenes públicos. En atentados, ¿qué es lo más preocupante? Bueno, curiosamente, se rebaja el límite mínimo de la pena. Es curioso, y va a ocurrir en otras figuras que luego voy a citar, el proyecto de Código Penal, proyecto fascista de código. Este proyecto, sin embargo, rebaja la pena del delito de atentado en el límite mínimo. ¿No? Es algo, en principio, inexplicable. Pero, cuidado, amplía la conducta típica. Y amplía la conducta típica ya no solo a los casos de acometimiento, a los casos de utilización de violencia o intimidación contra el policía, lo que se llama resistencia activa grave a la policía, sino que también incluye el concepto de agresión. Es decir, el forcejeo, el empujón de un policía da lugar a un delito de atentado que tiene una pena entre 1 y 4 años. O sea, se ha ampliado la conducta típica. Disminuyen el límite mínimo de la pena, pero amplían la conducta típica. Por tanto, cualquier roce que tengamos con el funcionario, pensad que ya tiene las facultades que le otorga el proyecto de ley de seguridad ciudadana de solicitar la identificación porque le da la gana a quien sea, recordar cuestiones administrativas, delitos, seguridad, tranquilidad pública, embozados, personas que tengan la bufanda o que aprendan hasta aquí, es decir, ya lo pueden pedir por todo. Si uno discute con ellos, no me da la gana, no se lo enseño porque no quiero, estoy ejerciendo un derecho fundamental, bueno, se va a encontrar que si hay un roce, va a ser un delito de atentado. La gente piensa que el atentado es una bomba. No, el delito de atentado es lo que es: acometimiento, agresión, amenaza, intimidación a los funcionarios. ¿Bien? Pero cuidado, no solo se amplía la conducta típica, es que además se extiende el grupo de sujetos pasivos, de forma que si uno discute con un bombero, es un delito de atentado. Si uno discute con personal sanitario y de seguridad privada, comete un delito de atentado, porque el proyecto de seguridad ciudadana vincula a la seguridad privada que está al servicio de la policía. De forma que, como ya que está en el servicio, si uno desobedece a un vigilante jurado que esté colaborando con la policía, está cometiendo un delito de atentado o de desobediencia a la autoridad. Es un nuevo concepto. A mí me cuesta trabajo, y me imagino que los compañeros de penal lo mismo. El nuevo código de valores, tenemos que aprendernos un nuevo código, pero no solo un nuevo código en el número de artículos, no. En cuanto a principios, ¿no? A lo que nos sorprende esta revolución de ideas, de cómo la derecha va a criminalizarlo prácticamente todo. Entonces, como veis, lo preocupante no es la disminución al límite mínimo, menos mal, sino que ahora amplían conducta típica y amplían el número de sujetos pasivos, hasta los vigilantes jurados, hasta las empresas de seguridad privada. El tema de desorden público, yo esto se lo daré a Miguel para que lo tenga como un archivo y podamos seguir discutiendo, porque, como veis, es muy amplio, ¿no? En el tema de desorden público voy a intentar resumirlo lo más importante. Vamos a ver. Claro, ¿qué es el desorden público? Hemos dicho antes, en reuniones y manifestaciones, que es donde más se aplica este delito, es cuando se utiliza la violencia. Es lógico que se hace. Pero cuidado, porque se han reformado distintos preceptos. Y se habla ahora, los que en grupo o individualmente, pero dentro del grupo, por lo tanto el grupo, lleven a cabo violencia contra las personas o cosas o amenazas. Hasta ahí normal. Sanción 6 meses a 3 años. Misma pena, cuidado, aquí es donde aparece el peligro, para los casos de incitación o reforzamiento de la idea. Esto en penal le llamamos, la incitación normalmente se identifica con un acto preparatorio,
aunque no es exactamente lo mismo, porque el acto preparatorio sería la provocación o la apología, y en ambos casos requieren una incitación directa, y en este caso no da la impresión que estén criminalizando, sino la incitación directa, la indirecta, más los supuestos de reforzamiento, que son supuestos de complicidad psíquica en la figura, es decir, aquel que incite, que anime a otro a que se manifieste y dentro de esa manifestación haya un ejercicio de violencia. En los casos en los que alguien utilice el 557 bis, un acto potencialmente peligroso, lanzamiento de objetos, líquidos inflamables, incendio, en cualquier manifestación, al final, si uno incendia un neumático, formaría parte de este acto de violencia que mantiene el 557 bis, y fijaros, el 557 ter, perdón, el 559 castiga la distribución de mensajes o de consignas que inciten al acto potencialmente peligroso para el orden público, es decir, a todos los foros que utilicen ahora Twitter, el Facebook, para convocar reuniones como los movimientos de antiglobalización, cuando nos hemos reunido, como nos hemos reunido, a través de mensajes muy rápidos, en 1 o 2 horas, al día siguiente estamos convocados en un lugar, en un pueblecito, en una montaña alejadísima. Bien, pero las convocatorias han sido por mensajes, ¿no?, de internet. Bien, pues ahora esto se criminaliza porque se interpreta que cualquier difusión pública de estos mensajes que inciten a actos potencialmente peligrosos dentro de las manifestaciones, con la quema, por ejemplo, de un neumático, formaría parte de los tipos de las nuevas conductas de desorden público. Tremendo. Es decir, lo que eso significa ya, yo, cambiando de tema, pero dentro de lo que significa la difusión pública, el otro día apareció un abogado de una chica de Jaén en mi despacho. Bueno, la chica de 20 años había perdido la cabeza. Una chica que en Twitter, que tiene un público de 5.000 seguidores, para el tema del acto preparatorio, la incitación y la difusión pública, ya sabéis, tiene una gran importancia. Resulta que la chica era seguidora, fans de los grapos. Y no tenía ningún vínculo con ellos, pero la chica le decía a los demás: ojalá vengan los grapos y le den un tiro en la nuca a Gallardón. Algo que algunos pueden pensar, ¿no? Pero vamos, sin llegar a ese extremo. Ojalá llegue tal y la guillotina para Rajoy. Eso lo hacía a través de Twitter, claro. La Guardia Civil, que lo controla todo, tenía todos los twitters de esta chica. Todos y cada uno de ellos. El anagrama de los grapos, la fotografía de los presos de los grapos. Es decir, ya no solamente era el enaltecimiento, la justificación, sino que, claro, puede entenderse como una vía indirecta de incitar la violencia, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Que lo que me impresionó fue que la Guardia Civil tenía un control de cada uno de los twitters de esta chica, como tiene cada uno de los correos electrónicos de todos los que participamos en movimientos de desobediencia civil, como tienen policías infiltrados en cada reunión que organizamos. Por eso el movimiento antiglobalización era un movimiento anarquista en la resolución de los conflictos, es decir, la toma de decisiones era sobre la marcha, in situ, para evitar el control de la policía previa. Bien, pues ahora volveremos a la guerra de guerrillas, posiblemente tendremos que utilizar de nuevo esa forma de convocatoria, porque ya, como vemos, a través de Twitter nos van a tener controlados. Fijaros, son sanciones en principio de multa de 3 a 12 meses, pero multas que el impago de la multa conllevaría privación de libertad, y por la vía administrativa también nos podrían encontrar, y ya estaríamos hablando de 30.000 euros. Y como todo ese arsenal de correos, de Twitter, ya están siendo controlados porque son ilícitos, tienen razón para poner en marcha toda la maquinaria represiva. Bien, pero fijaros en este caso. Este delito lo hemos cometido todos. El que en grupo o individualmente ocupen el domicilio de una persona jurídica, pública o privada, despacho, local, abierto al público con perturbación relevante para la actividad normal,
de 3 a 6 meses de prisión o multa. Fuera de apertura sería un delito de allanamiento de morada. Si uno tiene la intención de permanecer, sería un delito de usurpación. Son delitos ya en nuestro código. Pero en horario de apertura, cuando entramos en un banco para manifestarnos, cuando entramos en una sede, bueno, cuando Miguel recordaba el último acto que hicimos de derechos humanos conmigo presente, se refería a que un grupo de fascistas, era decano José Miguel Zubaldía, que ese día no estaba en la universidad, un grupo de fascistas nos recibieron al grito de etarras, etarras, ¿verdad? Y quemando postes en la propia facultad. O sea, entraron aquí, quemaron carteles, nos gritaron. Una exposición de fotografías. Una exposición de fotografías, macrocárcel. Eso fue increíble. Bueno, esos sujetos cometerían este delito, pero cuando nosotros nos manifestamos y entramos de forma pasiva, sin gritar, en la sede de un banco, en un lugar público, en el horario de apertura, sin gritar, sin insultar, pero si interrumpimos la actividad normal, entonces cometemos el delito. Por tanto, un nuevo límite a los derechos de manifestación, de reunión de las personas. Claro, lo que quieren es crear esos espacios privados. Antes, cuando decía, quien aclaraba fenomenal esto de la sociedad de control era Foucault. Foucault decía, llegará un momento en que con la crisis del Estado, providencia, lo que va a ocurrir es que nosotros preservemos zonas, urbanizaciones, donde no queremos que ocurra nada, y los preservaremos de los mendigos, de los desobedientes, de los pobres, de los que sí tenemos que controlar con las cámaras de vigilancia. El control recaerá sobre ellos, pero aquí no va a ocurrir nada. Y esto es lo que quiere preservar el Estado, como ven. Están continuamente inventando figuras. Por ejemplo, 560 bis. El que individualmente, o formando parte del grupo, interrumpa el funcionamiento de servicios de telecomunicaciones o de transporte público y alteren de forma grave la actividad normal. Es decir, el que interrumpa el tráfico, si no podemos llevarlo por coacciones, cuando el Tribunal Supremo en España ya había discutido que hemos pasado del concepto de orden público al de paz pública, y era un concepto que admitía la intranquilidad social. Eso lo ha admitido el Tribunal Supremo. Que un Estado democrático debe permitir la insurgencia, con unos límites, que no haya violencia para las personas y que no haya daño para los bienes. Pero con ese límite es posible todo. No, este proyecto de código también va a criminalizar a cualquiera que interrumpa un servicio de telecomunicaciones o un medio de transporte público. Por tanto, cortar o interrumpir el tráfico unos segundos ya afectaría a la actividad normal del servicio. Si a esto le unís esa reforma del Código Penal, que la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, el proyecto, también va a sancionar cualquier desorden en vías, espacios o establecimientos que no sean delictivos. Es decir, todo lo que no sea delito lo van a llevar por la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. La desobediencia o resistencia a la autoridad, más la negativa de identificarse como una modalidad, una nueva modalidad que hasta ahora no existía, de desobediencia, ya tenéis más o menos la idea de esa actuación global, tanto del proyecto como del Código Penal en materia de orden público. Ahora, Miguel, me vas diciendo qué me quedaría para poder discutir luego. Sí, claro, si luego vamos a discutir... Sí, ahora voy a eso. Tú me dices que me quedo. Bien, entonces, no quiero agotar. Ahora, pasamos al segundo bloque, que era el primer bloque. El primer bloque son reformas del Código Penal. Algunas positivas, luego lo veremos. Excepcionalmente, pero algunas positivas. No todo es negativo. Comencemos por la más relevante, por lo que significa, ¿no?, en cuanto a un cambio también de principios y de valores, que es la prisión permanente revisable. Bueno, esta nueva pena es una sanción inconstitucional. Es una sanción que infringe la imposibilidad de que en nuestro Estado se impongan penas o tratos crueles o inhumanos, del artículo 15. Es una pena que infringe el criterio de reinserción y reeducación de las personas, y es una pena que afecta al principio de legalidad directamente. Por tanto, yo espero que, si se aprueba, el Constitucional no va a tener ninguna duda. Eso no significa
que ya la teníamos, que en nuestro país ya la cadena perpetua realmente existía. Con ese límite que teníamos de 40 años, cuando el PSOE decidió que la retención de penas por el trabajo desapareciera, ese sistema de sanción perpetua, sin redención de penas, repito, sin beneficios penitenciarios, era una sanción que ya existía en nuestro país. Pero al margen de esto, si lo que interesa es que sepáis cuál es la reforma, la prisión permanente revisable está pensada para algunos delitos, algunos muy complicados que se lleven a cabo, por ejemplo, el matar al rey, el matar al heredero del rey, complicado, y otros que son más fáciles, como por ejemplo los delitos de asesinato, cuando se mata a más de 2 personas, cuando se mata a un menor de 16 años, o cuando se mata a una persona especialmente vulnerable, bien por la edad, por la enfermedad, por la incapacidad, cuando se mata a una persona, cuando se asesina, el término matar es incorrecto, cuando se asesina tras una violación, tras un delito contra la libertad sexual, se mata a esa víctima, entonces también tendría la prisión permanente revisable como sanción. En los casos de genocidio, otros delitos de lesa humanidad, cuando se asesina a un jefe de Estado extranjero, como veis, son o cuando se lleven atentados contra personas cometidos por organizaciones criminales, ¿no? Bien, son ejemplos de cuándo se impone la sanción de prisión permanente revisable. ¿Cuál es la coartada? Bueno, la coartada es: no se atenta contra el principio de reinserción, de reeducación, porque vamos a revisar la condena. La cuestión es cuándo vamos a revisar la condena. En otros países está en 15 años en Alemania, en 18 años en Francia, libertad condicional en Italia, hay unos límites menores. ¿Cuándo se va a revisar en España? En España, para poder revisar la condena, hace falta que el sujeto cumpla mínimo 25 años de cumplimiento íntegro de condena. Además, hace falta que esté clasificado en 3er grado, y esto sería muy complicado, para mí es ahora mismo muy complicado explicaros, porque hay muchas excepciones. Pero si el terrorista ha cometido, que es lo normal, bueno, era lo normal antes, tampoco ahora espero, ¿no?, deseemos que el delito de terrorismo haya dejado de serlo. Si el sujeto está dentro de 2 apartados, que es que haya cometido un delito con pena prevista de prisión permanente revisable, más la pena de los delitos acumulados sea superior a 5 o a 15 años, entonces el límite está en 24 años. Pero si tiene varias condenas, 2 más de prisión permanente revisable, más la suma de delitos, del resto de delitos, superan los 25 años, entonces llegaría el 3er grado a los 32 años. Es decir, el sujeto en esos casos, que son los más frecuentes, estaría en el límite de los 32 años y no conseguiría la revisión. A partir de ahí, el tribunal valoraría circunstancias personales, circunstancias familiares, la eficacia de la suspensión de la ejecución, 1000 datos más para llegar a un pronóstico favorable de reinserción, y si es terrorista, como estamos diciendo, además de todo esto, tiene que demostrarlo. ¿Y cómo lo demuestra? Colaborando activamente con el Estado. ¿Cómo? Delatando a sus compañeros, a sus camaradas, ofreciendo pruebas de quién participó en qué delito. Pero es que además no basta con eso, tiene que arrepentirse. Cuando el arrepentimiento, ya sabéis, está fuera del derecho penal, no tiene nada que ver con el derecho penal. Es un tema moral, en principio no debería tener nada que ver con el derecho penal. Le exigen que se arrepienta. No solamente una declaración de principio, sino al mismo tiempo que firme el perdón con la víctima. Julián Ríos está trabajando en estos temas de mediación también con víctimas del terrorismo. Como sabéis, un compañero que desde hace muchos años está trabajando en temas de mediación, ha conseguido cosas muy importantes, pero ahora se ha arriesgado y ha tenido, parece que, éxito relativo en un caso ya, de unir a víctimas del terrorismo y a terroristas, y ha conseguido, pero es muy difícil que eso se consiga. Por tanto, la prisión permanente revisable, estamos hablando de delitos que en algunos casos va a ser muy complicado que realmente se den. En los asesinatos es más normal, y a partir de ahí el sujeto quedaría en libertad. No, porque una vez que cumpla esos años, 25, teóricamente 32, y luego el tribunal lo acepte, sería sometido a una medida de libertad vigilada, que es una nueva medida de seguridad tras el cumplimiento de la pena. Y entonces existe.
o aplicábamos una pena o aplicábamos una medida de seguridad, salvo el caso de semi-imputables, que son personas que no reunían todos los requisitos para ser inimputables, ¿verdad? Imaginad, personas que sufren una alteración psíquica o una alteración de la percepción desde la infancia, o motivados por la droga, adicción a la droga, al alcohol. Cuando no cumplían todos los requisitos accidentales, se daban los esenciales, entonces primero se aplicaba una medida de seguridad, el internamiento, el tratamiento de ese sujeto, y luego el juez decidía si se aplicaba o no la pena que restaba, ¿no? Ese era el funcionamiento. Y hoy día, una persona que sufre una alteración psíquica, que comete un delito, normalmente no se le impone una pena privativa de libertad, sino una medida de seguridad: el internamiento en un psiquiátrico, el internamiento en un centro de educación especial, el internamiento en un centro de deshabituación. Esto es lo normal, esto es hasta ahora. ¿Bien? Y el límite que se imponía a una persona que sufría una alteración y cometía un delito violento, que mataba, que violaba, tenía un límite físico, que era un límite basado en la teórica pena que se impusiera al sujeto de haber actuado normalmente. Es decir, si el límite estaba en 20 años, a los 20 años esa persona, aunque estuviera enfermo, salía en libertad. ¿Bien? Había un sector de la dogmática que criticaba esa medida porque el sujeto seguía siendo peligroso. ¿Qué ha hecho el gobierno? Evidentemente ha acabado con ese límite, y por tanto una persona inimputable que cometa un delito ya no va a tener ese límite, sino que se va a imponer, depende del motivo, pero si por ejemplo es una alteración psíquica, se le va a imponer un internamiento psiquiátrico de 5 años, posteriormente prognosis de peligrosidad, es decir, pronóstico de que este sujeto va a cometer delitos en el futuro, y entonces puede prorrogar 5 años, 5 años, podría estar toda la vida. Lo que mantiene otro sector garantista es, cuando quede en libertad, se somete a un control no penal, si acaso. Si merece la pena, si es un esquizofrénico violento por tema de medicación, se puede controlar. La familia puede hacerse cargo, el Estado puede hacerse cargo, el control civil, no penal, ¿no? Pero ahora ya no, ese límite desaparece, ¿de acuerdo? En el caso de los semi-imputables, que decía que eran los que no reúnen todos los requisitos, aquí lo que se hace es, recordáis, primero se cumplía la medida de seguridad y luego, si acaso, después decidía, por determinados fines, si cumplía o no la sanción. Ahora no. Si la pena tiene más de 5 años, primero cumple la pena. Por lo menos 2/3 de la pena. Y luego se aplica la medida de seguridad. O sea, fijaros qué barbaridad, sobre todo en casos de personas que están sometidas a tratamiento por alcohol, por droga, ¿no? Por adicción. Preocupante. Y en el caso, que es lo que más os va a sorprender, hasta ahora no se aplicaba una medida de seguridad. Bueno, cuando antes hablaba de los homosexuales durante el franquismo, es que eso eran estados de peligrosidad al margen del delito. Se castigaba al homosexual por serlo, al masón por serlo, a la prostituta por serlo, no había cometido ningún hecho delictivo. Ahora, el proyecto recoge lo que se llama la figura de la libertad vigilada. Había otra figura que era la custodia de seguridad, impresentable, que ha desaparecido en cuanto vieron la reacción de la doctrina, unánime, en contra de esa medida, que era ya una medida de seguridad también de por vida. Ahora lo que hacen es, al sujeto que comete un delito, y si me permitís, es muy importante ver el listado de los delitos si lo encuentro, ahora os voy a leer, al que cometa un delito imputable, es decir, no tiene ninguna anomalía psíquica, no sufre alteración de la percepción, ni adicción al alcohol o a la droga, y comete el delito por esa adicción, no. Al que cometa determinados delitos, que deben tener una pena superior a 1 año, un sistema cerrado de delitos, ¿vale? Ahora os voy a leer la lista y vais a notar que faltan algunos. A estas personas se le van a imponer, tras cumplir la pena, una medida de seguridad. Son muchas, pueden ser muchas, entre 3 y 5 años, prorrogables eternamente, por esa prognosis de peligrosidad. Entonces, por parte, al que cometa un delito hoy, de los que voy a leeros, se le va a aplicar, después de cumplir la pena, una medida de seguridad entre 3 y 5 años prorrogables, que pueden ser desde prohibir al sujeto acercarse a un lugar determinado, cerca de la víctima,
a periódicamente acercarse a la gente que tiene que revisar el sistema de penas, medidas de seguridad, prohibir conducir, tenencia de armas, el utilizar vehículos que detecten si el sujeto ha bebido o no ha dormido, coches inteligentes, bueno, son muchas. Someterse a tratamiento, someterse a determinadas sesiones de terapia, bueno, son muchísimas las condiciones de estas medidas de seguridad. Pero los delitos por los que se van a imponer son asesinato, lesiones, detención ilegal, trato degradante, trata de seres humanos, delitos sexuales, hurto, robo, extorsión, hurto de uso, estafa, receptación, colaboración con la inmigración ilegal, drogas y terrorismo. Se acabó. ¿Dónde están los delitos contra la Constitución? ¿Dónde están los delitos de los corruptos? Delitos contra la administración pública, delitos contra la administración de justicia. O sea, vamos a perseguir al que hurta. O sea, al que hurta vamos a aplicarle la pena. Además, en el hurto, no era uno de los temas pactados, pero ya desaparecen los límites de 400 euros. Ya no, ya es delito cualquiera que sustraiga una cosa mueble ajena. Entonces, al que hurta lo vamos a tener vigilado constantemente, de forma eterna. Si el juez hace una prognosis de peligrosidad, que es mirar al sujeto y decir, usted tiene una pinta por la familia de la que procede, por los antecedentes que tiene, por la reincidencia, claro, porque el que hurta es reincidente, pues normalmente. Claro que sí. Ahora, los que atentan contra los derechos básicos de los ciudadanos, contra los derechos colectivos, la verdadera seguridad ciudadana, no la seguridad de Estado, de la que hemos visto antes, hablaba el proyecto de seguridad ciudadana. De eso no hay nada. No vamos a controlar a ningún peligroso de verdad, a los que destruyen el país. A estos a ninguno lo vamos a controlar, solo vamos a controlar, ya sabéis, a los delincuentes sexuales, a los que atentan contra la propiedad. Voy terminando. Sí. Dime. Ahora un minuto a cómo afecta a un colectivo especialmente sensible para nosotros, que es el de los inmigrantes. Sí, ahora mismo voy a hablar de eso. Claro, ¿qué ocurre con los inmigrantes? Con los inmigrantes, las medidas pueden ser de dos tipos. Una, la prevista en las medidas de expulsión, que cambia, y yo creo que puede ser favorable, y aquí lo uno, si queréis, a los dos mantas, porque en los dos mantas ahora lo que ocurre es que, vamos a ver, el delito del 270, que es un delito contra la propiedad intelectual, sube la pena respecto al delito actual, en 2 años. O sea, la pena de hasta 4 años es una pena importante, pero cuidado, por las circunstancias de la persona y por el escaso beneficio obtenido con la venta, que es el caso de lo que hablamos, entonces la pena es de multa. ¿De acuerdo? Como la pena es de multa, y esto ya hay que unirlo con la nueva modalidad de expulsión en sustitución de la pena, al inmigrante lo podemos expulsar por la vía administrativa, hoy no tenemos que hablar de eso, por la vía penal, cuando cometan delitos sancionados por más de 1 año, pero como los delitos contra la propiedad intelectual que les afectan no tienen esa pena privativa de libertad, sino pena de multa, entonces no podemos sustituir el cumplimiento de la multa por la expulsión. ¿De acuerdo? O sea, eso es positivo. Ya no nos pueden expulsar a ningún inmigrante que cometa, a ningún mantero. Pero lo que me contaba Miguel sobre poder interrumpir la actuación ilegal de la policía puede ser interpretado, como has visto antes, por un delito de desobediencia a la autoridad o de obstaculizar el funcionamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero lo que nos interesa, los tornantes, ahora, cuando sean sancionados con multa, no pueden ser sustituidas esas sanciones por la expulsión del territorio. Ahora, el problema es que para los que sí, inmigrantes ilegales, cometan una infracción con pena superior al año, en nuestro código actual la pena era muy superior, y entonces se podría sustituir esa sanción hasta 6 años por la expulsión del territorio. ¿Cómo queda en el proyecto? Cuidado, en el proyecto, si el delito tiene una pena superior al año, si hay razones, y yo no sé quién redactó el código, pero desde luego Jacob Siano, Jacob es un autor funcionalista, por razones de defensa del ordenamiento jurídico y restablecimiento de la vigencia de la norma, entonces, si es esa la razón, los jueces van a decidir que el sujeto cumpla 2/3 de la pena, superior al año, hasta 5 años,
y luego se le expulsa. Es decir, esto nosotros lo llamamos una conculcación, una vulneración de principios non bis in idem. Le imponemos dos sanciones, penas entre 1 y 5 años, usted cumpla 2/3 por criterios de prevención general, no, de defensa del ordenamiento jurídico y restablecimiento de la vigencia de la norma. La mayoría de los jueces son conservadores, evidentemente criterios utilitaristas, van a decir, usted, efecto llamada, si expulsamos del país, van a volver a entrar, hasta Terradillos, un compañero nuestro presumiblemente de izquierda, favorece este tipo de medidas. Es increíble. Plantea la expulsión como si fuera un viaje de negocio. Comete el delito, ahora lo expulsamos, encima un viaje gratis. No, qué vergüenza. No, eso dicen los jueces normalmente, y eso dice un compañero nuestro que es progresista. No, es una locura. Entonces, cuidado, si el delito tiene una pena superior a 5 años, si el inmigrante comete una infracción castigada con una pena superior a 5 años, cumplirá todo o parte de la pena hasta que llegue al 3er grado, por razones de defensa del ordenamiento jurídico y restablecer la vigencia de la norma. Eso es nada, es como si analizamos la tranquilidad pública. No sabemos lo que es. Sabemos lo que son nuestros derechos, ¿no? Eso lo decía Barata, un amigo nuestro, un filósofo aficionado, que decía, mire, usted no podemos hablar de la seguridad como un bien autónomo. Hablemos de la seguridad de los derechos, de los derechos que tienen las personas a vivir en libertad, a expresarse libremente, a pensar. Pero no de la seguridad como un adjetivo, que nadie sabe lo que es. Llámale seguridad de Estado, seguridad pública, seguridad ciudadana. Nadie sabe lo que es. Bien, entonces, en resumen, el tema de los inmigrantes es que cuando comete un delito con pena de 1 año nos salvamos de top manta porque no llega el año, porque es una multa. En cualquier otro caso va a cumplir las 3/4 de parte de la pena, y cuando cumpla parte de la pena lo vamos a expulsar del país, por tanto estamos condenándolo 2 veces por el mismo hecho. Y eso es inconstitucional. Pero ya ha sido una regla. Hasta ahora, también en distintas revisiones del código, que en algunas ocasiones facultaban al juez a tomar la decisión y en otras cosas le obligaban. Bien, ese es el tema. Otra parte positiva, y no quiero pasar el debate sin contarlo, sorprendentemente ha sido el proyecto el que reconoce que la ayuda humanitaria debe ser un factor, una condición objetiva de punibilidad del delito de colaboración con la inmigración ilegal. Fueron otros, los socialistas, los que consideraron que todos los que hemos colaborado con los inmigrantes de forma humanitaria éramos delincuentes. Lo somos. Eso no ha sido reformado, lo somos. Y por tanto tenía una pena de 4 a 8 años de cárcel. Esteban me podría contar el caso de la señora de Malabo, en Guinea, que por salvar a su sobrina la condenaron a 3 años y medio, aunque el Tribunal Supremo reconocía que la finalidad de esta señora era salvar a su sobrina, porque a la madre la internaron en un psiquiátrico en Guinea. Pero claro, cuando vino a España, la policía, los papeles de la niña no tenía documentación. Usted ha colaborado con una inmigrante ilegal, por tanto, usted tiene una pena de 4 y 8 años. O sea, esa locura ya estaba, como la locura del Leviatán ya estaba en la ley corpórea. Bien, por tanto, el proyecto por fin, primero rebaja la pena, esto es una sanción de multa, pero además reconoce que cuando la persona, el fin que tiene es ayuda humanitaria, no hay delito. Y esto lo hace el proyecto, sorprendentemente, en un código, en un proyecto de esta similitud. Bueno, ya creo que me he pasado bastante tiempo. A darle un poquito de claro. Muy bien. Entonces,